Bueno, entonces ya vimos cómo se titulan los electrolitos fuertes. Los cálculos cuando se va a titular un electrolito fuerte con un electrolito débil, un electrolito débil con un electrolito fuerte, ahora tienen alguna diferencia en las regiones. Si la primera y la cuarta permanecen iguales, en la segunda y en la tercera si vamos a tener algunas diferencias a considerar. Otro asunto importante antes de continuar con esto es que hay una posibilidad de ir adicionando el electrolito fuerte. En el caso del NaOH se puede ir adicionando sólido. En el caso del HCl se puede adicionar gaseoso, y la diferencia que tiene con la curva que hicimos es que no hay que recalcular volúmenes, porque al adicionarle sólido o gas pues no va a cambiar significativamente el volumen. La que tiene mayor complejidad es en la que al ir adicionando se van a cambiar los volúmenes, y esa fue la que hicimos en ese sentido. ¿Cuál es la diferencia fundamental en el caso de un electrolito débil que está siendo titulado con un electrolito fuerte? Por ejemplo, si tenemos una solución de un ácido como el ácido acético que se vaya a titular con un electrolito fuerte como el NaOH, por ejemplo, ahora habrá que considerar que va a tener unos cambios importantes en estas regiones, como les decía. Entonces tendríamos el primer cálculo que va en la región 1, como en la curva de calidad, en la curva de titulación anterior que planteamos. Pues en la región 1 el pH depende de la concentración del ácido. Si es un ácido débil como estos, pues la única diferencia que habrá es que se tendrá que calcular por equilibrio, como y corriente, lo que ya sabemos. Tendríamos entonces la disociación del ácido, la expresión de la constante, si ya tenemos el valor de la constante, entonces vamos a saber cuál es la concentración que tendrá H+, y por tanto ahí quedará determinado el pH en la primera región. La primera región, tal como en la anterior, la diferencia es la forma en que está disociando el ácido. En la segunda región ahora sí hay una diferencia importante, porque fíjense que una vez que se empiece a adicionar NaOH y antes de llegar al punto de equivalencia, lo que vamos a tener es una neutralización parcial. Si recuerdan, la región 2 lo que va a ocurrir es una neutralización parcial, y recuerden que a partir de una neutralización parcial lo que se logra es formar un sistema amortiguador. En esta región 2, entonces el pH dependerá de la conformación del sistema amortiguador. El pH depende en este caso, se calcula a partir del sistema amortiguador. Esto no ocurre, por ejemplo, cuando los electrolitos son fuertes, ¿cierto? Entonces aquí se va a formar un sistema amortiguador y el cálculo se hará de esa manera. En la región 3, como ocurre también en el anterior, en la región 3, lo que vamos a tener es la formación de una sal, ¿sí? Entonces, en la región 3, en la región 3, como en el anterior, pues lo que va a ocurrir es que aquí se alcanza el punto de equivalencia. Vamos a estar en punto de equivalencia como en el anterior, pero la diferencia es que en este caso la sal se hidroliza, por tanto va a afectar el pH. ¿Sí? En la región 3, el pH que corresponde al punto de equivalencia depende de la hidrólisis de la sal.
esté determinando el pH. Y en la región 4, como en el anterior, el pH dependerá del exceso de base en este caso, ¿cierto? Dependerá del exceso del electrolito fuerte. Entonces en la región 4, ya el pH en este caso depende del exceso. El pH depende del exceso del electrolito fuerte. Entonces, si bien el proceso de valoración es como en el anterior, pues la diferencia que vamos a tener es que cuando se grafican los datos, fíjense que tendríamos acá el volumen de NaOH que se va adicionando, se sumará como en el anterior, estaríamos graficando pH. Si estamos hablando de un ácido débil, pues la condición de pH, recuerden que es un poquito más suave, entonces empezará más arriba los puntos de la curva. Sin embargo, va a tener un comportamiento similar, que va a empezar un poco más arriba, pero va a tener aquí un aumento en el pH muy bajito y después vamos a tener la línea, el salto de pH que se va a presentar. En este caso tendríamos la región 1, que depende de la concentración del ácido débil solamente. Durante todo este recorrido, los cálculos múltiples aquí estará la región 2. Mientras no se alcance el punto de equivalencia, estaremos durante todo este proceso en la región 2, y en esta región el pH tampoco cambiará mucho en función de que en esta región depende del sistema amortiguador que se conforma. En la región 3, que ahora ya no corresponderá a un pH de 7, sino que estará o por encima o por debajo, dependiendo del tipo de hidrólisis. En este caso la hidrólisis será una hidrólisis del anión, por tanto el pH estará por encima de 7. Será una hidrólisis básica. Tendremos la región 3, que corresponde al punto de equivalencia, y en este caso el pH dependerá entonces de la concentración de la sal, ¿cierto? Depende en este caso de la hidrólisis que se hace. Y en la cuarta región, que va de ahí para allá, que también tiene cálculos múltiples, ahora dependerá del exceso del electrolito fuerte, en este caso de el NaOH, será quien defina el pH. Esa es la diferencia que tiene con el anterior, ¿cierto? Con la curva anterior que hacíamos. Y vamos a hacer nosotros el ejercicio 56, que también tendremos que recalcular volúmenes para que vean pues, cómo sería un ejercicio de este estilo. Bueno, en el ejercicio 56, entonces dice que se tienen 32,44 mililitros de ácido acético, 32,44 mililitros de ácido acético, que tiene una concentración 0,182 molar. Así que entonces en un mililitro tendremos 0,182 milimoles. ¿Sí? Esto nos da entonces 5,90 milimoles disponibles del ácido, ¿cierto? En la región 1 no necesitamos todavía considerar la adición de NaOH, porque acá todavía no tendremos adición de NaOH. Lo que tendríamos es la concentración de la realidad. No interviene el volumen porque en realidad cualquier cantidad que tenga de una solución tendrá la misma concentración. Entonces aquí no considero todavía el volumen que me han dado, solamente la concentración, y tendría que en el equilibrio, si de esto tengo 0,182 molar, ¿sí? X cantidad disociará para formar X y X. Tenemos el valor de la constante, que es 1.8 por 10 a la menos 5, por tanto tendríamos acá que 1.8 por 10 a la menos 5 sería igual a X cuadrado respecto a 0,182 menos X. Tenemos acá una diferencia de 4 órdenes de magnitud entre la concentración y la constante, por tanto
despreciamos X como sumando y de esta manera tendríamos que 1.8 por 10 a la menos 5 por 0,182 es igual a X cuadrado. Esto es lo que sabemos hacer, determinar la concentración de H más de una solución de un ácido débil. Esto nos da entonces que el valor de X es 1.81 por 10 a la menos 3. 1.81 por 10 a la menos 3. Por tanto, el pH en este caso es igual a 2,74. Este es el pH inicial de la región 1. Nos daría entonces ese valor para iniciar los cálculos. Bueno, ahora, para la región 2, ¿qué ocurre? Entonces, en la región 2 vamos a considerar añadirle 15,55 mililitros de NaOH como primer punto de esta región 2. Decíamos que en la región 2 se va a formar un amortiguador con neutralización parcial, ¿cierto? Entonces, para esta región 2 el pH depende del sistema amortiguador. Y el amortiguador se conforma por neutralización parcial del amortiguador. Ok, entonces cuando planteamos la estequiometría, decimos, bueno, aquí lo que vamos a tener entonces es el CH3COH, el electrolito débil, que empieza a neutralizarse con el NaOH y va a producir de esta neutralización la sal correspondiente y agua. Este cálculo estequiométrico inicial, se hace por estequiometría, ¿sí? Primero tengo que ver qué es lo que ocurre en la neutralización. El pH depende del sistema amortiguador, pero por supuesto que hay que plantear la neutralización para ver qué fue lo que nos quedó, ¿sí? Para esta neutralización tengo entonces, tendríamos acá el inicio, la neutralización y que nos queda al final del ácido acético. Tengo 5,90 milimoles, ¿sí? Y en esa adición vamos a tener 15,55 mililitros. Tendríamos 15,55 mililitros de una solución de NaOH que tiene una concentración de 0,185 molar. Entonces tenemos que en un mililitro tendríamos 0,185 milimoles. Así que de la adición del NaOH, este es el NaOH que estamos adicionando, esta es la cantidad que se adiciona, de esa concentración tendríamos 2,88 milimoles. ¿Sí? Planteamos la neutralización. Tengo entonces acá 2,88 milimoles, ¿sí? Inicialmente de la sal no tendríamos nada, pero por neutralización parcial ahora se va a transformar. Esto sería menos 2,88 milimoles, menos 2,88 milimoles del ácido, y se formarían 2,88 milimoles de la sal. En el estado final, por neutralización parcial, que era una de las técnicas que teníamos para conformar soluciones amortiguadoras, ¿se recuerdan? Entonces se neutraliza todo el NaOH, se forman 2,88 milimoles de la sal y nos quedan, en ese caso, 3,02 milimoles del ácido. Así queda conformado el sistema amortiguador, en el que aquí tengo el ácido y la sal en concentración suficiente. Se conforma el sistema amortiguador, que entonces será el que defina el pH en este caso. Tendríamos que del CH3CONA disocia entonces como CH3COH más Na más, ¿sí? Y del ácido, ahora cuando estamos planteando el cálculo para el equilibrio, ahora sí necesitamos considerar las concentraciones, ¿sí? Entonces tendríamos que disociar de esta manera efecto de ion común, ¿sí? Calcularíamos entonces las concentraciones
las concentraciones de cada una de estas especies. Es una posibilidad, puedo llevarla a la concentración que tienen en cada caso y a partir de ahí planteo el pH por equilibrio. ¿Cuál es la concentración que se va a tener en este caso del ácido? Tendríamos 3,02, la concentración del ácido acético sería igual a 3,02 milimoles que estarán en el volumen total. El volumen total sería entonces 32,44 mililitros más los 15,55 mililitros que adicionamos de la base. ¿Cuánto nos da ese volumen? $47,99. Ok, tendríamos 47,99 mililitros. ¿Y cuál sería la concentración? 0.063 molar. Y aquí tendríamos de la sal, se estarían formando 2,88 milimoles, que estarían en el mismo volumen, ¿cierto? 47,99 mililitros. ¿Cuál sería la concentración de la sal? Milimoles en mililitros nos da molaridad 0.060. Ok, 0.060 molar. Y reemplazaríamos en este punto esas concentraciones. Tendríamos 0.060 molar, que nos daría 0.060 y 0.060. Y en el caso del ácido tendríamos 0.062. Como esto ocurre en equilibrio, esto sería menos X, del acetato tendríamos la cantidad por efecto de ion común más X y de H más tendríamos X. ¿Sí? Así entonces diríamos que si bien la constante de acidez es igual, en el caso de un amortiguador, la concentración de la sal por la concentración de H más respecto a la concentración del ácido, y lo que necesito saber es la concentración de H más. Entonces tendríamos que la concentración de H+ es igual a la constante por la concentración del ácido respecto a la concentración de la sal. Es decir, que esto sería igual a 1.8 por 10 a la menos 5 por la concentración del ácido, que es 0,062 menos X respecto a la concentración de la sal, 0,060 más X. Despreciamos X como sumando y tenemos entonces la concentración de H+ en ese punto que nos da 1.89 por 10 a la menos 5. Esto nos da 1.89 por 10 a la menos 5. ¿Sí? Por tanto, el pH en ese punto, además que está amortiguado, pH en ese punto con esta adición es de 4,72. pH entonces es igual a 4,72. Este es el proceso completo, proceso que se hace completo para poder hallar el pH en este punto, que es un punto de la región 2. Este proceso se puede hacer de una manera más corta si lo tienes suficientemente claro. Si no lo tienes suficientemente claro, es mejor hacerlo paso a paso. Pero también se podría hacer de la siguiente manera. Puedo partir de este punto y decir, bueno, en el caso de los amortiguadores, en el caso del amortiguador, entonces la constante será igual a la concentración de la sal por la concentración de H+, sin hacer todo el cálculo de equilibrio. A partir de este punto, podría decir que esto es igual a la concentración, al producto de estas concentraciones. Y puedo reemplazar acá, solo en este caso. Solo en el caso de los amortiguadores puedo hacer esto, y es decir que la concentración de H+ es igual a la constante por la concentración del ácido respecto a la concentración de la sal. Los puedo tomar del cálculo estequiométrico, pero recuerden que estos son en milimoles. Entonces, en realidad, estequiometría se trabaja en masa, pero equilibrio se trabaja en concentración.
Entonces yo puedo decir que la concentración de H+ es igual a la constante, que es 1.8 por 10 a la menos 5 por la concentración del ácido. Si traigo este dato de acá, la concentración del ácido será 3,02 milimoles, que estarán en el volumen total. ¿Cuál es el volumen total? Realmente aquí no me interesa, porque efectivamente por la forma matemática este volumen se va a simplificar. Entonces, en términos de amortiguadores, si se trabaja en milimoles, en moles o en concentración, el resultado es el mismo. Solo en amortiguadores, porque matemáticamente termina simplificándose en la expresión. Respecto a la concentración de la sal no la puedo trabajar en milimoles como tal, porque tendría un error conceptual, trabajando equilibrio a partir de masa. El equilibrio se trabaja en concentración. Sin embargo, indicado de esta manera, estoy diciendo que es concentración, ¿sí? Este volumen total se simplifica con este, por esa razón es que nos da el mismo valor, esto nos va a dar igual, y puedo ahorrarme todo este proceso de acá. Esto será igual entonces a 1.89 por 10 a la menos 5. En cualquier caso, esta expresión la pueden reemplazar por la ecuación de Henderson. ¿Sí? Si prefieren trabajar con la ecuación de Henderson, pueden hacerlo en cualquier caso en el que se esté trabajando con amortiguadores, solo con amortiguadores. Bueno, ahí estamos entonces en el cálculo. ¿Cómo sería el cálculo en la segunda región? Y ya tenemos cómo cambia el pH en esa segunda región. En el punto C, se estarían adicionando 20 mililitros de NaOH, ya no se estarían adicionando, como en el caso anterior, 15,55. Si adicionamos 20, eso tendríamos una cantidad total en milimoles de 3.7. Se plantea exactamente el cálculo, no hay ningún problema. Y en ese caso, el pH sube a 4,97, porque pues es razonable, hay un sistema amortiguador. Para el punto D de este mismo ejercicio se estarían adicionando 24,02 mililitros de NaOH, 4,44 en milimoles, y en ese caso estamos también en la misma región, se hace el cálculo de la misma manera. Ese pH nos da 5,23. Después vamos a tener en el punto E una adición de 27,2 mililitros, son 5,03 milimoles. De nuevo estoy todavía con un exceso de H+ en un sistema amortiguador, el pH sube un poco y solo hasta que se adicionan 31,91 mililitros se alcanza, que es el punto F en este caso, se alcanza el punto de equivalencia. Entonces en los puntos, aquí estábamos en el B, entonces C, D, E se hacen iguales, corresponden a la región 2. Vamos a ver qué ocurre acá cuando estamos en el punto F del ejercicio. En el punto F del ejercicio vamos a ver cuando se adicionan entonces 31,91 mililitros. Entonces, en el F voy a estar ya haciendo cálculos de la región 3. En la región 3 decíamos que el pH depende estrictamente de la hidrólisis de la sal, ¿se acuerdan? Entonces aquí lo que voy a tener es la hidrólisis de la sal, entonces depende de la hidrólisis. Y tendríamos que ese punto aquí se logra cuando se adicionan 31,91 mililitros de NaOH, que tiene una concentración, mililitros tenemos una concentración de 0,185 milimoles. Y este cálculo entonces nos da efectivamente 5,90 milimoles. Cuando se plantea de nuevo el cálculo estequiométrico en este caso, entonces lo que tendremos es el ácido que reacciona con la base y forma la sal y agua.
Y tenemos entonces el inicio, la neutralización y que no sea al final. El final nos definirá entonces el pH. Tendríamos 5,90 milimoles del ácido, 5,90 milimoles de la base y nada en principio de la sal. Ahora vamos a tener que esto se neutraliza por completo y se forman 5,90 milimoles, en este caso de la sal. Lo que vamos a tener en el estado final es que se alcanzó el punto de equivalencia, no quedó nada en exceso del ácido, no quedó nada en exceso de la base. Todo lo que voy a tener ahora es 5,90 milimoles de la sal. En cualquier caso, en el punto de equivalencia, el pH depende de la sal. Lo que ocurre es que en la curva anterior de electrolitos fuertes, la sal no hidrolizaba, pero esta sal sí hidroliza. Entonces, habrá que hallar la concentración de la sal. Como vienen trabajando amortiguador y no están recalculando concentraciones, donde más se equivocan es acá, porque trabajan el pH con moles de la sal y ahí les queda mal el resultado, ¿cierto? Entonces aquí tendríamos la sal que tiene 5,90 milimoles y la sumatoria del volumen, que en este caso serían 31,91 más 32,44, ese volumen es 64,35, ¿cierto? 64,35 mililitros y tenemos entonces que eso nos da la concentración de la sal de 0,092. Y ahora se plantea la hidrólisis de la sal como ya lo sabemos hacer. En este tema, en realidad, no es como si les fuera a evaluar dos temas, porque en las curvas de titulación se hacen cálculos de electrolitos fuertes, electrolitos débiles, soluciones amortiguadoras, hidrólisis de la sal. En realidad ahí evaluamos una gran cantidad de cosas. Entonces tendríamos la disociación, como sabemos que se hace con las sales. La disociación, la sal disociaría entonces como CH3CO- más Na más. La concentración es 0,092, esta disociación se hace completamente del acetato, tendríamos 0,092, igual que del catión sodio. El sodio no hidroliza, entonces lo que vamos a plantear en este caso es la hidrólisis del anión. Recuerden que las hidrólisis del anión son hidrólisis básicas, ¿cierto? Entonces el pH en este caso tendrá la influencia de la hidrólisis del anión. El que va a hidrolizar es el acetato y la hidrólisis del anión siempre es una hidrólisis básica. ¿Sí? Y se plantea simplemente la hidrólisis, que ya lo sabemos hacer. Entonces tendríamos este ion que tiene una concentración de 0,092, esto está en equilibrio, entonces sería menos X. Esto en presencia de agua, como corresponde al proceso de hidrólisis, lo que va a hacer es protonarse, tiene naturaleza básica, lo que va a hacer es protonarse y forma el OH-, que será el que defina acá la condición de basicidad de esa solución. Tendríamos entonces que esto es X y X, y esto tendría entonces una constante de hidrólisis básica, que sería igual a la concentración del ácido acético por la concentración de OH- respecto a la concentración del ion acetato. Como ocurre en los procesos de hidrólisis, ya sabemos que estas constantes de hidrólisis no se encuentran reportadas. Vamos a tener la constante de acidez del ácido acético, entonces voy a hallar el valor de la constante de hidrólisis de esta especie, que es la base, que será igual, entonces a KW respecto a la constante de acidez de su ácido conjugado. Esto lo traíamos desde los anteriores, y esto será igual entonces a 1 por 10 a la menos 14 respecto a 1.8 por 10 a la menos 5, y eso hace que esta constante entonces tenga un valor de 5,56 por 10 a la menos 10. Se reemplaza en la expresión y terminamos el cálculo.
Tenemos entonces que 5,56 por 10 a la menos 10 es igual a x cuadrado respecto a 0,092 menos x. Simplificamos x como sumando y tendríamos que 5,56 por 10 a la menos 10 por 0,092 es igual a x cuadrado. Hallo raíz cuadrada en ambos lados de la ecuación. Tengo el valor de x. El valor de x es 7,17 por 10 a la menos 6. 7,17 por 10 a la menos 6. Pero recuerden que esta es la concentración de OH menos. ¿Sí? Recuerden que esto equivale a la concentración de OH menos. Entonces, tengo que calcular la concentración de H más o el pH, lo que quieran, lo pueden hacer por cualquier ruta. ¿Sí? Puedo calcular la concentración de H más, que es igual a 1 por 10 a la menos 14, respecto a la concentración de OH menos, que es 7,17 por 10 a la menos 6, y eso me va a dar entonces la concentración de H más, que es 1,39 por 10 a la menos 9, 1,39 por 10 a la menos 9, y esto hace entonces que el pH en el punto de equivalencia, en este caso, sea igual a 8,86. Fíjense que por supuesto está por encima del pH de neutralidad en el agua, porque obviamente en este caso ya no depende de la autoionización del agua, sino del proceso de hidrólisis de la sal. Cuando estamos hablando de electrolitos débiles con electrolitos fuertes, esa curva de titulación tiene unas condiciones diferentes en la región 2 y en la región 3. La 1 y la 4 son iguales. Para la región 1 simplemente se calcula el pH, que depende de la concentración del ácido. Ahora, ya no lo calculo directamente porque es un ácido débil, entonces lo calculo por equilibrio, pero en realidad corresponde solo a la concentración del ácido débil. Cuando hacemos la región 2, en la región 2 lo que vamos a tener es una neutralización parcial, como ocurría en la otra curva. Lo que ocurre es que en este caso, cuando se conforma la sal conjugada de un electrolito débil, lo que hacemos es conformar un amortiguador. Entonces, en toda la región 2 el cálculo se hace por amortiguador. El pH depende del sistema amortiguador que se ha conformado por neutralización parcial. En la región 3, como en el anterior, corresponde al punto de equivalencia, donde ya no me queda ni el ácido ni la base en exceso. Punto de equivalencia, el mismo número de moles de ácido acético que de NaOH. Cuando hago la sumatoria por estequiometría, encuentro que ya no queda nada del ácido y no queda nada de la base. Al no quedar ácido, aquí ya no hay un sistema amortiguador. ¿Sí? Aquí solamente está la presencia de la sal. Calculo la concentración de la sal para poder escribir el proceso de hidrólisis y a partir de la hidrólisis del anión, que es una hidrólisis básica, calculo el pH. Simplemente de estos dos iones, primero disocio, de estos dos iones solamente hidroliza el acetato, planteo la hidrólisis del acetato en presencia de agua, como esto tiene naturaleza básica, se protona, vuelve a formar el ácido, queda OH menos del proceso de hidrólisis, por eso es una hidrólisis básica. Hallo la constante, como esta es una constante de basicidad, porque este es un proceso básico y esa constante no se encuentra reportada, se calcula a partir de KW. Sabemos que para un parácido base conjugado, KW es igual a K por KB. Entonces, a partir de esa relación que tiene la constante de acidez y de basicidad de su base conjugada con KW, puedo despejar el valor de la constante de hidrólisis de este anión. Es una base, tiene carácter básico, KW sobre el ácido, hallo la constante, la reemplazo en la expresión, hallo el valor de X, pero cuando tú vienes a este punto te das cuenta que X corresponde a la concentración de OH menos. Entonces, como ya tienes la concentración de OH menos, calculas la de H más, tienes el valor de la concentración de H más y calculas el pH. ¿Sí? Ahí está toda la región 3. Funciona así en la región 3. Ahora, ¿qué ocurre cuando se supera este punto?
Entonces, cuando ya estamos en la región 4, el pH se calcula como se calcula en la curva de electrolito fuerte con electrolito fuerte, porque en realidad lo que voy a tener en este caso, que ya se acabó, mi electrolito débil es un exceso de electrolito fuerte. Entonces, en el punto G del ejercicio, dice que se van a adicionar 33,12 mililitros de NaOH. Tengo entonces 33,12 mililitros de NaOH, que tiene una concentración 0,185 molar, así que un mililitro tendrá 0,185 milimoles. Eso nos da en este caso 6,13 milimoles. Ese cálculo nos da 6,13 milimoles de NaOH. Planteo de nuevo la condición estequiométrica, ¿sí? Planteo el cálculo estequiométrico, a ver qué quedó. El cálculo estequiométrico, entonces de nuevo, el ácido más el electrolito fuerte con el que se está titulando, la conformación de la sal y agua. Entonces planteo de nuevo el resumen que estamos haciendo de esta reacción de neutralización. Parto de 5,90 milimoles, que es lo que tengo desde el principio de ácido acético. En este caso voy a tener 6,13 milimoles de NaOH, nada de la sal en principio, ¿sí? Y en este caso, fíjense que ahora por reactivo límite vengo restando la cantidad de NaOH que se va agregando, pero en este caso el que se me acaba es el ácido, ¿sí? Ya no puedo restar 6,13 a 5,90 porque me daría un valor negativo. Entonces resto el que puedo, no hay concentraciones negativas, y voy a tener esto aquí como 5,90 milimoles. Cuando termine este sumario de esta reacción, no quedó nada del ácido, quedaron sobrando 0,23 milimoles de la base y quedaron 5,90 milimoles de la sal. Miren que en este caso, la presencia de esta base me va a dar un pH básico por encima de 7, por supuesto, por esta concentración que tiene. La sal también daría un pH básico porque aquí ocurre una hidrólisis del anión y como demostramos, en la hidrólisis del anión el pH es básico. Sin embargo, el proceso de hidrólisis no se compara a la disociación de un electrolito fuerte. Miren que si bien la concentración, la cantidad que tengo de la sal es mucho mayor que la que tengo del exceso de base, pues la verdad es que la constante es tan pequeña que la cantidad de OH- que va a proporcionar la hidrólisis de la sal no será significativa para el pH dado por la concentración de la base. El pH en este caso, en la región 4, depende estrictamente del exceso de la base fuerte o del electrolito fuerte y recalculamos la concentración de NaOH. Esto serían 0,23 milimoles respecto al volumen total en este caso, que sería 65,56 mililitros. 65,56 mililitros y tendríamos una concentración de 3,51 por 10 a la menos 3. Esto sería 3,51 por 10 a la menos 3. Ahora disociamos el NaOH. De esto tengo una concentración 3,51 por 10 a la menos 3, así que del OH- voy a tener 3,51 por 10 a la menos 3. Calculo pH o pOH, lo que me quede mejor ahí. En este caso lo pueden hacer por pOH, pero pues si se calculara la concentración de H+,
La concentración de H más sería igual a 1 por 10 a la menos 14 respecto a la concentración de OH menos, que es 3,51 por 10 a la menos 3. Y esto nos daría una concentración de OH menos, de H más, perdón, de 2,85 por 10 a la menos 12. Por tanto, el pH sería igual a 11,55. Y ahí terminaría el ejercicio y vimos cómo se hacen los cálculos en las 4 regiones. En este caso van a necesitar un par de conceptos adicionales para resolver los ejercicios que tienen en su taller, porque cuando los vayan a enfrentar van a encontrarse con una situación particular y es la siguiente. En el caso de la titulación de electrolito fuerte con fuerte, en realidad no es muy importante cuando se ha titulado la mitad del ácido, porque pues cuando vamos en el 50%, en realidad en ese caso tenemos que la concentración de la sal es igual a la concentración del ácido que queda remanente. Y no pasa nada en el caso de los electrolitos fuertes. Pero cuando estamos hablando de electrolitos débiles, cuando la concentración de la sal es igual a la concentración del ácido, y eso ocurre en el punto de semiequivalencia, cuando se ha titulado el 50% de la solución, justo en el punto de semiequivalencia, la concentración del ácido es igual a la concentración de la sal. Y cuando esto ocurre, recuerden que a partir de la relación que hay cuando hablamos de amortiguadores, en cualquier caso en el que tengamos esta situación, para un amortiguador, en el caso de los amortiguadores que se conforman en la región 2, recuerden, entonces para un amortiguador tendríamos que la constante es igual a la concentración de la sal por la concentración de H más respecto a la concentración del ácido. Y de esta manera, si reordenamos esto, tendríamos que la concentración de H más es igual a la constante por la concentración del ácido respecto a la concentración de la sal. En el punto de semiequivalencia, la concentración del ácido es igual a la concentración de la sal, es decir, son equimolares. Solamente en el punto de semiequivalencia. ¿Cuándo ocurre esto? El punto de semiequivalencia ocurre cuando se ha titulado el 50%. Cuando se ha titulado justo la mitad, voy a tener la misma concentración de ácido que de sal, y lo que ocurre en este caso, cuando la concentración de ácido es igual a la concentración de la sal, la concentración de H más es igual a la constante, o lo que es igual, el pH es igual al pK. Eso es lo que va a ocurrir ahí. En el punto de semiequivalencia, solo para titulaciones de electrolitos débiles con electrolitos fuertes. Igual que en el caso anterior, puede ser que nos esté titulando ácido acético con NaOH, sino por ejemplo amoníaco con HCl, y el comportamiento va a ser igual, pero al revés. En tanto que la curva empezará con pHs altos del amoníaco, que es una base, y terminará con los pHs bajitos del exceso de ácido en ese caso. ¿Sí? Entonces, si nosotros estamos planteando la curva de titulación de un ácido débil con una base fuerte, tendríamos acá pH, aquí el volumen de NaOH se está adicionando, ¿sí? Y tendríamos un comportamiento de este estilo. Tendríamos el sistema amortiguador en esta parte, toda la región 2, el sistema amortiguador, ¿sí? Y tendríamos como en este punto la región 3, que es donde el pH depende de la hidrólisis en este caso del anión, ¿cierto? En este caso sería una hidrólisis del anión. Si lo que estamos planteando es una curva de titulación al revés, en la que voy a empezar por NH3, pues empezaríamos con pHs altos, bajaría de la misma manera, el sistema amortiguador se conformaría en este caso, en este punto que es la región 2, este sería el sistema amortiguador,
en la región 3, es decir, el punto de equivalencia estaría por debajo de 7, porque ahí tendríamos hidrólisis del catión, y recuerden que la hidrólisis del catión es ácida, tenemos una hidrólisis del catión, y de ahí en adelante en la región 4 el pH dependería del exceso de ácido que está quedando. Entonces ahí la situación sería distinta, estaríamos titulando el NH3 con HCl, que formaría la sal, y al formar esto pues se comportaría exactamente igual que en el caso del ácido con el NaOH. Lo que ocurre es que, claro, voy a tener en principio es pHs básicos y al final voy a tener los pHs más ácidos.